Dice en el versículo 8: respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vean, cuando Cristo fue sacrificado, el Padre y el Hijo iban juntos. O sea que, imagínense ustedes la escena: Abraham y su hijo Isaac caminando juntos, de acuerdo. Esta palabra da a entender de acuerdo. Hay algunos comentaristas que dicen que en realidad ya Isaac tenía una idea de lo que estaba sucediendo, pero que hizo la pregunta pues para cerciorarse, ¿no? Que cuál iba a ser el sacrificio, quién sería el cordero sacrificado. Vean, cuando Cristo vino al mundo, Cristo sabía que Él sería el cordero. Cristo sabía que Él sería el sacrificado. Cristo leía las Escrituras y Él entendía que las Escrituras hablaban de Él. Entonces, Abraham le dice a Isaac: Dios se proveerá de cordero. Eso lo sabía Jesús. Dios, el Padre, se proveyó de cordero en el Hijo. Abraham agarró a Isaac y lo ató. Imagínense a Isaac arriba del altar, atado. Isaac atado nos representa a nosotros. Cristo en la cruz nos representa a nosotros. Cristo se entregó por nosotros y el Padre lo aceptó. Isaac no iba a ser entregado por nosotros, obviamente, pero Cristo sí, y el Padre aceptó eso, aceptó esa entrega. Cristo muriendo en nuestro lugar, sufriendo la muerte que nosotros merecíamos. Los creyentes morimos con Cristo. Cristo nos representó, ¿no?, en la cruz. Murió a Él y morimos nosotros con Él. Nos representó. Y ahí se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham, que sus descendientes serían como las estrellas del cielo en multitud. A través de la historia, millones han sido salvos, exactamente como Dios le dijo a Abraham. Pero cuando Dios le dice que tenía que matar a Isaac, él ha de haber dicho: bueno, si yo voy a tener una descendencia tan numerosa, ¿qué pasa si mato a mi hijo? Entonces, ¿cómo es que va a surgir esa descendencia? Los creyentes somos como las estrellas del cielo en multitud. Dicen algunos que posiblemente el día del juicio seamos más los creyentes salvos que los que están en el infierno. ¿Se acuerdan que en una ocasión alguien le pregunta a Jesús: ¿son muchos los que se salvan? Y Cristo no contesta esa pregunta directamente. Muchos son de la opinión que en comparación van a ser más los perdidos que los salvos. Pero en aquel tiempo, cuando le hicieron esa pregunta a Jesús, eran más los perdidos que los salvos. En aquel tiempo, cuando Cristo murió, pues los que eran salvos eran pocos y los que eran perdidos eran muchos. Pero con el paso de los años, cuando el Evangelio fue anunciado, y a través de tantos avivamientos que ha habido, a través de la historia y en muchos países del mundo, millones de personas han sido salvas. Y los que creen que serán más los salvos que los perdidos, ¿saben en qué se basan? En el futuro. O sea, piensan que antes de que Cristo venga, millones van a ser salvos, y que van a ser más los salvos que estén en el cielo que los perdidos en el infierno. Como sea, Apocalipsis dice que una incontable multitud de pueblos, naciones y lenguas estarán alabando al Cordero en el cielo. ¿Qué vemos aquí?
que la obediencia de Abraham llevó mucho fruto. Vean, la obediencia de un hombre que amó más a Dios que a su hijo, llevó mucho fruto. Tanto fruto que nosotros estamos incluidos. Acuérdense ustedes que Dios le prometió el Evangelio a Abraham. O sea, Abraham conoció las buenas noticias. Abraham las conoció mejor que Adán. A Adán también se le dieron, pero Abraham lo entendió mejor. ¿Pero cómo? ¿Saben cómo? En este asunto del sacrificio de Cristo. ¿Se acuerdan que dice en el Evangelio de Juan, Cristo hablando de Abraham dice, Abraham vio mi día y se gozó? Pero ¿cómo es que Abraham vio el día de Cristo? Vean, lo vio futuro, lo vio por la fe. Cuando iba a sacrificar a Isaac, ahí entendió él lo que es la ira de Dios contra el pecado. O sea, antes no lo entendería bien Abraham, ese día lo entendió. Vio el amor de Dios. El amor de Dios para con la humanidad, para con Isaac mismo y para con él. Ese día entendió, cuando ya Dios le dijo que no matara a Isaac, entendió que era necesario un sustituto. Porque es cierto que no sacrificó a Isaac, pero ¿se acuerdan cómo voltea a Abraham y ve aquel carnero trabado por sus cuernos en un zarzal? Lo sacrificó. Eran absolutamente necesario un sustituto. Cristo fue nuestro sustituto. Si Cristo no hubiera sido nuestro sustituto, ¿cómo hubiéramos podido ser salvos? Ese día entendió lo que es la obediencia de la fe. ¿Qué estoy diciendo? Que la fe verdadera siempre conduce a la obediencia. Si Abraham se hubiera negado a sacrificar a Isaac, ¿qué pasó con eso? Ese día Abraham entendió lo que es la resurrección de los muertos. Isaac ya estaba muerto, ya estaba atado, ya él tenía el cuchillo en la mano, ya estaba muerto. Pero Dios lo libró de la muerte. Ahí entendió él la resurrección de los muertos. Y entendió también que todos sus descendientes tendrían que sacrificar lo que más amamos. Para poder llegar a ser creyentes, tenemos que llegar a ese punto. Hemos hablado de un pecado dominante. Bien, los creyentes tenemos un pecado dominante, los inconversos también. O sea, los creyentes tenemos una cierta inclinación hacia X pecado, en especial, y los inconversos también. Bueno, pues de nada sirve que los inconversos dejen este pecado y este, si no dejan el que más aman. Entonces, Abraham, el que más amaba era Isaac, y ahí entendió que tenemos que entregarle a Dios lo que más amamos, sea lo que sea. Dios debe estar por encima de todo, fuera ídolos, fuera vanidades. En todo esto vemos la fe de Abraham obrando. La fe verdadera obra. La fe verdadera obra por el amor. Abraham amaba a su hijo, pero amaba más a Dios. Nosotros tal vez amemos muchas cosas en este mundo, pero a quien más amemos debe ser a Dios. Abraham tenía la clase de fe que espera las promesas de Dios. La fe verdadera espera eso. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y aunque tarden tiempo, debemos esperar en ellas. ¿Cuánto tiempo tardó Abraham en ver a su hijo Isaac? ¿Cuánto tiempo tardó desde que Dios le hizo la promesa hasta que nació? Muchos años. Esa es la clase de fe que no anda por vista. Esa clase de fe que se somete y que se entrega. La fe verdadera se somete. Si tú no te sometes, tu fe no es verdadera. Bien, la fe verdadera se somete a Cristo, se entrega a Cristo, aunque no sabemos lo que va a suceder. Abraham no sabía lo que iba a suceder. Él estuvo dispuesto a matar a Isaac. Él decía, bueno, si lo mato, Dios puede resucitarlo. Dios puede darme otro hijo. Dios puede hacer cualquier cosa. Él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo.
Nosotros nos entregamos a Cristo incondicionalmente y no sabemos lo que va a pasar con nuestras vidas. La vida para nosotros puede tener muchas sorpresas. Las cosas cambian, pueden cambiar de un día para otro, pero vean, nos entregamos a Cristo y arriesgamos todo a su promesa, a la promesa que Dios nos ha dado de llevarnos a la gloria. Vean ustedes la fe de Abraham. Imagínense que cuando Dios le dijo que matara a su hijo, él hubiera platicado con algún vecino y se lo hubiera dicho. ¿Qué crees? Fíjate que Dios me dijo que sacrificara a mi hijo. ¿Qué le hubiera dicho a ese amigo? Abraham. Oye, Abraham, ¿estás loco? No puede ser. ¿Cómo es posible que un Dios bueno te va a pedir que sacrifiques a tu hijo? Bueno, Abraham no fue tan tonto como para andarlo comentando a la gente, porque ¿quién lo hubiera comprendido? ¿Quién lo hubiera entendido? Nadie. Abraham estaba bien seguro que Dios le había dicho que sacrificara a su hijo. De eso él no tenía ninguna duda. Él agarró el cuchillo, él tomó al hijo y tomó la leña y dice, ¡vamos! Pero hay algunos que dicen que los sacrificios son de origen pagano. ¿Sí? Ustedes saben, ¿no? Los aztecas y los mayas, antes de que llegaran los españoles, ellos hacían sacrificios. ¿Pero de dónde sacaron esa idea? ¿Quién les dijo que tenían que sacrificar a alguien? Hay algunos que dicen que no es posible que Dios haya querido que Jesús fuera sacrificado. O sea, ven eso como un abuso del Padre respecto del Hijo. ¿Cómo es posible que un padre que ama a un hijo es capaz de matar al hijo? Dicen, si eso es cierto, que el padre entregó al hijo a la muerte, entonces es un Dios sádico, es un Dios cruel, es un Dios injusto, es un Dios que no le duele el dolor de su hijo. Un Dios al que le gusta ver sangre. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento los sacrificios, sangre por todas partes. ¿Qué clase de Dios es ese? En el libro del Levítico, ustedes pueden ver eso, ¿no? Sangre por todos lados. Pero ¿de qué habla la sangre? Habla de la ira de Dios. El hombre pecador merece la muerte. Pero los inconversos no entienden eso. Dicen, no, pues sí, supongamos que soy pecador, pero pues soy un hijo de Dios. ¿Por qué Dios me querría matar? Querría que yo fuera al infierno. Un inconverso, para él es inconcebible que Dios sea un Dios de ira y que haya creado el infierno para los pecadores. Ellos están dispuestos a creer en el amor de Dios, pero no en la ira. Abraham, Dios no era duro, no era cruel, no era injusto, ni Abraham tampoco. Porque imagínense que le hubiera dicho a un vecino que iba a sacrificar a Isaac, le hubiera dicho, oye, pues ¿qué clase de corazón tienes tú que vas a matar a tu hijo? Nosotros te teníamos por una persona amable y decente, pero mira, ahora sales con que vas a matar a tu hijo. No, Abraham no tenía un corazón duro. A él le dolía tener que sacrificar a su hijo. Abraham era un hombre sensible, un hombre tierno. Hay personas que niegan la doctrina bíblica de la propiciación. ¿Se acuerdan ustedes lo que significa esta palabra? Propiciación. Quiere decir que Dios necesita ser aplacado en su ira. Él está justamente enojado con nosotros por nuestros pecados. Pero dicen los inconversos, ¿Dios enojado? ¿Pues Dios enojado por qué? Incluso algunos dicen que Cristo murió como una víctima, que él era inocente, que no merecía la muerte. Dicen que murió como un mártir, pero no como un sustituto. Pero nosotros creemos, y hay suficiente evidencia bíblica para creer que Cristo murió como nuestro sustituto. O sea, murió en nuestro lugar, murió para que no tuviéramos que morir nosotros. Bajo la ley había un montón de sacrificios. Por ejemplo, había uno que se llamaba el sacrificio por el pecado, o un sacrificio propiciatorio.
u holocausto, que es lo mismo. Un sacrificio propiciatorio es un holocausto. El sacrificio era consagrado a Dios y después era destruido. Hay otro sacrificio que existía que se llamaba la ofrenda voluntaria. Esa no era por el pecado, eso era algo voluntario. Y había otro que se llamaba el sacrificio de paz. ¿Cuál era el propósito de este sacrificio? Restablecer la paz con Dios. O sea, tú lo ofrecías cuando sentías que no tenías paz con Dios, cuando te sentías inquieto, que algo no estaba bien entre tú y Dios. El primero de estos sacrificios que les menciono, el sacrificio por el pecado, exigía el derramamiento de la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Se acuerdan? Es un texto que está en Hebreos 9. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, el sacrificio por el pecado exigía, vean, no era una sugerencia, exigía el derramamiento de la sangre. ¿Qué es lo que hacía la sangre? La sangre hacía expiación por el pecado, cubría el pecado, quitaba el pecado. Vean, por ejemplo, en Levítico 4. Levítico 4, aquí habla del sacerdote que dice 4:8, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos, la que está sobre las entrañas. Bien, era un becerro para la expiación. ¿Para la expiación de quién? La expiación del pueblo, por el pecado del pueblo. Y vean lo que dice el versículo 14. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y ven el 15. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Pasen al 21. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación, por todos los israelitas. Entonces un animal era muerto para pagar por el pecado de todo el pueblo. Entonces vean, al morir ese animal, la ira de Dios era derramada. La ira que merecía el pueblo era derramada sobre el becerro. Y es así que el pueblo tenía perdón. Vean el versículo 26, Levítico 4:26. Y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Vean, la muerte del animal hacía que el pueblo fuera perdonado. Entonces, si no había ese sacrificio, no había perdón. ¿Qué les quería enseñar Dios a través de eso? Que Dios no puede perdonar así como así. Dios es justo. Dios tiene que castigar. Pero dicen unos, no, pues qué trabajo le cuesta a Dios. No, pues puede decirnos, a todos los perdono y ya olvídense del problema. No, Dios tenía que castigar el pecado y lo castigó en Cristo, porque si no, no hubiera habido perdón. Dios es santo. ¿Y nosotros qué somos? Somos pecadores. No hay otro remedio más que la muerte. Vean, en un sentido, todos tenemos que morir. O sea, si no morimos, no habrá perdón, no habrá salvación. Pero vean una cosa, Cristo quitó la sentencia de muerte que había contra nosotros. Pero algunos piensan que al morir Cristo quitó la sentencia de muerte para todos, porque creen que Cristo murió por todos. Pero Cristo derramó su sangre, pero no por todos. Sí, bien, el becerro moría
y aseguraba el perdón de toda la congregación, de todos los israelitas, pero nada más de los israelitas. ¿Sí? Había mucha gente en el mundo en aquel tiempo de los israelitas, pero el perdón era nada más para los israelitas. Bien, el animal tenía que morir. ¿Sí? El animal escogido para el sacrificio tenía que morir. ¿Podría no morir? Imagínense que le dieran un golpe y que lo dejaran atarantado. No, el animal tenía que morir y su sangre tenía que ser derramada. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no acuden a Cristo tienen que morir. O por decirlo de otra manera, los que no acuden a Cristo están condenados a morir. Pero aquí ya no me estoy refiriendo a la muerte física. Vean 2 Corintios 5. Vamos a ver un versículo que es súper importante acerca de este tema. 2 Corintios 5. De este versículo se han escrito muchos sermones famosos. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí la palabra nosotros se aplica nada más a los creyentes. ¿Sí? Y eso se entiende si ustedes leen el versículo anterior, el 20 y el 19. ¿Sí? Dios no reconcilió a todo el mundo. Ni todos los seres humanos somos embajadores en el nombre de Cristo, como dice el 20, sino solo los creyentes. Entonces, ¿qué dice el 21? Que Cristo no conoció pecado. ¿Sí? Acuérdense que el cordero tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, que tipificaba que Cristo sería el cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, el que muriera en nuestro lugar tendría que ser perfecto y santo. Los testigos de Jehová dicen que Cristo era un ángel. Es cierto que un ángel es un ángel santo, pero ¿saben qué? Si Cristo hubiera sido un ángel, Cristo no hubiera podido morir en nuestro lugar, porque el que tenía que morir en nuestro lugar tenía que ser un hombre. ¿Por qué un hombre? Porque fue un hombre el que pecó en el Edén. Entonces, un hombre pecó y un hombre tendría que ser el sacrificado en nuestro lugar. Dios trató a Cristo como si Él fuera el pecador. Dice, el justo por los injustos. Esta palabra por habla del papel sustitutivo del sacrificio de Cristo. Él murió en nuestro lugar. Dios trató a Cristo como si Él fuera el pecador. Otra cosa, vean, bajo la ley, todos los sacrificios eran de animales. Todos. Había diferentes animales que eran sacrificados. Pero en el caso de Isaac, vean, cuando Abraham agarra a Isaac y lo va a matar en el altar, aquí ya no iba a ser un ser humano. Perdón, ya no iba a ser un animal, iba a ser un ser humano. Cuando Juan el Bautista andaba bautizando, voltea, ve a Jesús y les dice a todos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí había fariseos viendo. ¿Qué pensaron los fariseos cuando Juan el Bautista dijo esas palabras? Han de haber pensado, ¿un hombre será el sacrificado? ¿Un hombre será el Cordero de Dios? Nosotros hemos sacrificado siempre corderos y becerros y tórtolas y palominos y quién sabe qué más. ¿Cómo es que un hombre va a ser sacrificado? Isaac no sería el sacrificado. El que sería sacrificado sería una persona divina. Isaac se sometió a Abraham. Isaac fue un muchacho sumiso y Cristo también. Cristo se puso sumiso ante la mano de Dios el Padre. Y esta persona que tiene que ser sacrificada es sin pecado. Isaac no lo era. Isaac sería un buen muchacho, no cabe duda, pero él no era sin pecado y Cristo sí. Miren,
No pierdan de vista su texto y ven en Hebreos 9. Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Vean cómo dice, limpiará vuestras conciencias. Aquella sangre de los animales no limpiaba las conciencias. ¿Sí? Los creyentes verdaderos entendían que aquella sangre no limpiaba las conciencias. Quedaban limpios ceremonialmente delante del sacerdote y delante del pueblo, pero su conciencia les decía, tú sigues siendo un pecador aunque hayas sacrificado tu animalito. Pero si aquellos animales podían hacer maravillas, dice aquí el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? O sea, la sangre de Cristo hizo lo que aquellos sacrificios animales no podían. Además, bien, la persona de Cristo es eterna, y Isaac no, Isaac pues tuvo que morir pues como todos. No se les olvide que Cristo permanece para siempre para interceder por los suyos. O sea, Cristo Jesús como ofrenda, como sacrificio y como sacerdote. Cristo intercede por nosotros para siempre. Los sacerdotes de aquel tiempo intercedían pues mientras vivían, mientras estaban al frente en el ejercicio del sacerdocio, pero se morían y pues se acabó. Pero Cristo sigue intercediendo. Otra cosa, el sacrificio de Cristo tiene un valor infinito. ¿Qué quiero decir con esto? La sangre de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo, si todo el mundo creyera en Cristo. Dicen los arminianos que nosotros limitamos la eficacia de la sangre de Cristo. No, los que las limitan son ellos. Nosotros creemos que la sangre de Cristo tiene un valor infinito, su sacrificio es infinito. Si millones ya creyeron y fueron salvos, ¿por qué tú no? El sacrificio de Cristo fue para siempre. Los animales se ofrecían una y otra vez, pero el sacrificio de Cristo es para siempre. Y esto indica que los sacrificios católicos son obsoletos. Cuando el sacerdote levanta la hostia, supuestamente va a sacrificar al cordero para que todos los presentes sean beneficiados. Puro rollo, porque nadie es beneficiado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Por el sacrificio de Cristo el pecado es quitado, borrado, absuelto, limpiado, agotado, etc. Expiado. Cristo hizo lo que ningún animal podría haber hecho. Los sacrificios por el pecado se relacionaban con el holocausto. ¿Qué cosa era el holocausto? Vean, el holocausto es que el animal era puesto sobre el fuego y todo era consumido, todo era quemado. Y hay un texto, no lo apunté, que dice que el holocausto era de grato olor a Jehová. ¿Y qué quiere decirnos a nosotros eso? Vean, Cristo nos compró, derramó su sangre por nosotros. Entonces nosotros debemos ofrecernos en sacrificio a Dios. Es lo que dice Romanos 12, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y eso es un grato olor para Jehová. En otras palabras, a Dios le gusta que nos sacrifiquemos, que nos entreguemos en sacrificio vivo. Aquellos animales eran ofrecidos en sacrificio muerto, nosotros en sacrificio vivo. O sea, nos sacrificamos, pero seguimos estando vivos, ¿no? Aquellos animales eran quemados completamente. Y esto quiere decir que nosotros debemos consagrarnos a Dios completamente.
En nosotros no debiera haber nada del diablo, nada del enemigo. Entregarnos a Dios completamente para su servicio, consagrarnos a Él desde la mañana hasta la noche. Los sacrificios se ofrecían en la mañana y se ofrecían en la tarde. Había una lumbre que nunca se apagaba, el fuego que nunca se apaga. O sea, vean, en el infierno habrá un fuego que nunca se apaga, igual que en aquellos sacrificios. O sea, los sacrificios eran quemados en una clase de fuego que ardía continuamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos consagrarnos continuamente. Somos cristianos desde la mañana y hasta la noche. A lo mejor pecamos estando dormidos, ¿no? A lo mejor estando dormidos hacemos cosas que no debemos, pero pues no somos culpables porque estamos dormidos, ¿no? Pero mientras estamos despiertos, desde la mañana hasta la noche, debemos consagrarnos a Dios, arder para Él. La consagración completa a Dios es lo que iba a hacer Abraham con Isaac. Lo sube en el altar, lo va a degollar, y había leña. Isaac estaba arriba de la leña. ¿Para qué era la leña? O sea, Abraham iba a degollar a Isaac. Su sangre iba a ser derramada y después iba a prenderle fuego. Esa era la consagración completa. Y eso habla de la ira de Dios contra el pecado. Entonces, vean, los que están en el infierno sufrirán la ira de Dios eternamente. El fuego que nunca se apaga. El fuego que nunca se apaga es en realidad la ira de Dios. Hay otros lugares donde dice que el infierno es un lugar de tinieblas. Pero ustedes dirán, bueno, pero si es un lugar de fuego, ¿cómo es que es lugar de tinieblas? Entonces podríamos entender la ira, el fuego como la ira de Dios, no que sea un fuego literal. Las personas que estarán en el infierno nunca saldrán de ahí. Isaac fue librado providencialmente, milagrosamente. ¿Para qué? Para ser consagrado a Dios. Y nosotros también. Cristo murió por nosotros, nos compró, le pertenecemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Consagrarnos a Él, a su servicio, todos los días, hasta el último día de nuestras vidas. Por eso dice el apóstol Pablo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, si Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros, ¿cómo no nos entregaremos a su servicio, consagrados en cuerpo y alma? Cristo es exactamente lo que hizo. Se consagró al Padre en cuerpo y alma, de tal manera que tuvo que sufrir la muerte. Entonces, Cristo sufrió la muerte que yo merecía. Me compró con su sangre preciosa, salvó mi vida, le pertenezco. ¿Cómo es que somos aceptos? ¿Por nuestra sangre? No, por la de Él. Somos aceptos en el amado. ¿Y para qué nos redime Dios? ¿Por qué Cristo fue nuestro Redentor? Cristo derramó su sangre, ¿para qué? Vean Marcos capítulo 12. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Vean, esto es lo que Jesús hacía. Amaba a su Padre con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dice, esto es el primer mandamiento. Y dice el versículo 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Vean lo que dice aquí. Amar a Dios y al prójimo, dice, es más que todos los holocaustos
y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Vean, Cristo alabó al que dio esta respuesta. ¿Qué está diciendo este escriba en el versículo 33? No está diciendo que los holocaustos y sacrificios no fueran importantes. Eran importantes, pero tenían un mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? Los sacrificios del Antiguo Testamento hablaban del sacrificio de Cristo y de que ahora nosotros debemos consagrarnos a Él. Entonces, si amamos a Dios realmente, tenemos que amar a nuestro prójimo. Si decimos habernos sometido a Cristo, si le reconocemos como nuestro Redentor, debemos amar a Cristo, a Dios con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mira, esta es la clave. En otras palabras, si tú no amas a tu prójimo, no eres redimido. Si tú no amas a tu prójimo, no amas a Dios. Si tú no amas a tu prójimo, crees que eres salvo, pero estás equivocado. La clave está aquí. ¿Cómo se demuestra que una persona es cristiana? Cuando ama a Cristo y ama a su prójimo, las dos cosas, no nada más una. Cristo nos compró y decimos: ay, Cristo me compró, yo lo amo. ¿De veras? El amor a Cristo es la clave, pero también el amor al prójimo. Entonces, no se trata de simplemente de leer la Biblia, ni de venir al culto. Se trata de amar a Cristo y al prójimo. Nosotros, si amamos a Cristo, ¿lo hacemos para qué? ¿Lo hacemos para ganar algo? ¿Vamos a ganar la salvación amando a Cristo? No. Amamos a Cristo como consecuencia de saber que Él nos amó primero, que Él derramó su sangre por nosotros como nuestro sustituto. Entonces, como quien dice, es la consecuencia de su amor por Él hacia nosotros. Entonces, no lo amamos para ganar la salvación, lo amamos porque ya somos salvos. Ni tampoco vamos a amar al prójimo para ganar la salvación. Ni trates de amar a tu prójimo para ganar la salvación, no. Si tú amas a tu prójimo es que ya eres salvo. Pero eso es algo que tienes que demostrar, que amas al prójimo. Cristo derramó su sangre por nosotros, ¿para qué? Para que hiciéramos su voluntad, la voluntad de Dios. Solamente así es como podíamos. Si Cristo no hubiera muerto, no hubiéramos podido hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que lo amemos a Él y a nuestro prójimo. Los judíos no podían. Los judíos nada más supuestamente amaban a los judíos, pero ni a ellos los amaban. Para nosotros, los que hemos creído en Cristo, nuestra consagración habla de aquel fuego del sacrificio, ¿sí? De aquel fuego con el que quemaban a los animales sacrificados. Eso es lo que simboliza para nosotros. Pero para los inconversos, ¿de qué habla? Habla del infierno. Si tú no vienes a Cristo, si tú no amas a Cristo, si tú no obedeces a Cristo, el infierno te espera. El infierno arderá para siempre para ti. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. El fuego que nunca se apaga. ¿Qué cosa es el pecado? Vean, cada vez que nosotros pecamos, es como si odiáramos a Dios. Cada vez que pecamos, es como si le dijéramos a Dios: amo más esto que a ti. Tú no me importas, me importa más el pecado. El pecado pecar es lo mismo que odiar a Dios. Imagínense. Los inconversos, los ateos, los paganos, tal vez no reconozcan que odian a Dios, pero acabarían con Dios si pudieran. Ya lo hicieron. ¿No vino Cristo y lo mataron? Los judíos mataron a Dios en la cruz. Así ve Dios el pecado, como el deseo de matar a Dios. Pero en el infierno Dios les dirá a los pecadores:
Yo voy a hacer contigo lo que tú querías hacer conmigo. Tú querías acabar conmigo, yo voy a acabar contigo. Cristo va a venir otra vez. Y los hombres van a querer hacer lo mismo que hicieron la primera, van a querer matarlo. Es lo que va a suceder en Armagedón. Pero recuerden lo que dice el Salmo 2, Dios se reirá de ellos. Dice, ¿por qué las naciones, los pueblos piensan cosas vanas y se amotinan los reyes de la tierra? Dice, el que mora en los cielos se reirá. Cuando Cristo venga y los vea en Armagedón, se va a burlar de ellos. Cristo en persona tendría que matar a esos opositores antes del fin del mundo. Dios va a acabar con sus enemigos en el infierno, no con sus hijos, como dicen los testigos. Dice, ¿cómo Dios va a acabar? ¿Va a mandar a sus hijos al infierno? No, va a mandar a sus enemigos al infierno, no a sus hijos. Pero no los va a aniquilar. Eso es lo que ellos quisieran. En el infierno van a tener conciencia, en el infierno van a tener memoria, en el infierno van a tener tacto, van a tener gusto, van a tener vista y oído. Todos sus sentidos estarán despiertos y más vivos que aquí. Si Dios quisiera destruir a todos los pecadores en este mundo, ¿qué trabajo le costaría hacerlo? ¿Por qué tendría que hacerlo después? No, si Dios aborrece el pecado y es tan santo, pues ¿qué trabajo le cuesta destruir al hombre ahora? Vean, ¿cómo destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra? Les envió fuego del cielo. ¿Pero de cuál cielo? ¿De dónde venía ese fuego y ese azufre? ¿A poco venía de miles, millones de kilómetros de distancia? ¿De dónde salió ese fuego y ese azufre? Se puede comprobar. Si ustedes van al sur del Mar Muerto, hay vestigios de ese fuego y de ese azufre. Sí, ahí está en la tierra todo eso. Dicen algunos expertos que si Dios quisiera quemar este mundo, con una explosión solar nos quema a todos. Con una explosión que haya en el sol, no que explote todo el sol. No, una pequeña explosión solar nos quema a todos. ¿No dice en 2 de Pedro que los elementos ardiendo serán desechos? A lo mejor así van a ser desechos. A lo mejor este mundo va a ser quemado a través de una explosión solar. Yo no lo sé. El asunto es que Dios castigará a sus criaturas rebeldes, a todos los que no quisieron sujetarse a Cristo. Y cuando Cristo venga, todo el mundo lo verá, incluso los ciegos. Y todos los que blasfemaban su nombre van a quedar mudos. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Para rescatar al hombre. ¿Qué necesidad tenía Él de venir? Vino para rescatarnos, vino para redimirnos, para que pudiéramos cumplir con el propósito de Dios al crearnos. ¿Para qué nos creó Dios? Solamente los que creemos en Cristo podemos cumplir ese propósito. ¿Para qué nos hizo? Para amarlo a Él y al prójimo. Dios sabía cómo iba a terminar todo. Y Abraham lo entendió. Abraham entendió cómo iba a terminar todo. Y yo supongo que Isaac lo entendió también. Abraham vio el día de Cristo y se gozó, y nosotros también. Nosotros sabemos que Cristo vendrá y nos gozamos sabiendo que vendrá. Oramos porque venga. Nosotros sabemos cómo van a terminar las cosas. Los inconversos no, los creyentes somos los únicos que sabemos cómo va a terminar todo esto. Y cuando Cristo venga, ¿cómo nos gozaremos? Pero los inconversos se van a llenar de espanto. Entonces entenderán que con Dios no se juega, que Él es justo y santo y que tiene que castigar el pecado. ¿Acaso no dijo Dios que castigaría el pecado? ¿Y que la paga del pecado es muerte? Dios va a cumplir sus promesas. Tiene que cumplirlas, a menos que sea un mentiroso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres un Dios fiel, un Dios que no miente, un Dios inmutable, un Dios temible, un Dios de ira, pero también un Dios bueno y misericordioso. Gracias.
Gracias, Padre, porque te conocemos aunque sea un poquito y te amamos aunque sea un poquito. Enséñanos, Dios, a amarte con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que tus propósitos se puedan cumplir en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de esta tu iglesia. Hazlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.